Bien, buenas tardes. Soy Valdemar Mercado de la Universidad Nacional Agraria de La Molina de Lima, Perú. Eh, lo que yo puedo presentar en esta oportunidad es un poco nuestra experiencia como el sistema de estimación de emisiones de gases de efecto invernadero en Perú. Eh, Esto inició, bueno, somos un conjunto de instituciones eh, de la sociedad civil y académicas. Está la Fundación para el Desarrollo Agrario, eh, está el Centro de Datos para la Conservación, que es de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, está Ciudad Saludable, que es una ONG, y está Derecho a Ambiente y Recursos Naturales, que también es una ONG. Nuestro soporte es la Fundación Avina. Eh, un poco les quería comentar cómo iniciamos esto, porque en realidad el SEC se inicia en el Brasil, con el Observatorio del Clima, donde está Tasso y su equipo. Entonces, por un lado, sabemos que los países tienen que hacer sus reportes a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático respecto a los inventarios nacionales de emisiones de gases de efecto invernadero. Y el Perú, digamos, como cualquier otro país, también lo hace. Sabemos que el cambio climático ocurre por la emisión y la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, y esto tiene un origen de la actividad humana, de las actividades económicas que generan emisiones de gases de efecto invernaderos, pero necesitamos de estimar o de calcular dónde ocurren las emisiones, cuáles son las actividades que generan mayor emisión, territorialmente, en dónde están vinculadas las emisiones con las actividades humanas y cómo podemos hacer para sugerir o comenzar a trabajar sobre reducción de emisiones. Bueno, ese es el contexto, digamos, en nuestro caso del SEG Perú. De un lado tenemos los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, que el Perú también declara, como una base de datos de una cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero emitidos por un territorio y en un periodo de tiempo. Esto comprende el cálculo de emisiones antropogénicas y de absorción de sumideros de gases de efecto invernadero en las categorías planteadas por el IPCC, digamos, para estas medidas. Bien, entonces, dentro del SEC Perú, ¿qué cosa es el SEC Perú? Es un sistema de estimación de emisiones de gases de efecto invernadero, pero que está constituido como un grupo de trabajo de instituciones de la sociedad civil y académica. Por un lado, están algunas ONGs, está también el soporte de la Universidad Nacional Agraria en este momento, La Molina, y estas instituciones han sido invitadas por el Observatorio del Clima de Brasil, que es de donde viene toda esta experiencia, para una estimación paralela de las emisiones. Ahora, esto ocurrió en el año 2013 porque había un evento en Perú, la COP20, que se realizaba en Perú en diciembre del año 2014. En ese momento, el Perú tenía solo dos inventarios de emisiones, uno que lo habían hecho para el año de 1994, pero que se había publicado en el año 2000, y el segundo, el segundo inventario era para el año 2000 y que se había publicado en el año 2010. ¿Qué quiere decir? Que los inventarios se habían publicado muy tardíamente y en el Perú estaban en proceso un tercer inventario justamente con motivo de la COP20 en Perú. Bien, como aliados tenemos ahí a las instituciones que están figurando, tenemos algunos auspicios para esto. Lo que como SEC Perú hacemos una estimación paralela, después voy a indicar por qué la estimación paralela. Usamos datos oficiales y públicos porque los datos que utilizamos para las estimaciones son los que están publicados, digamos, en los compendios estadísticos. La metodología es la metodología del IPCC y con esto discutimos un poco la metodología,
sobre cómo los datos, la calidad de los datos, cómo están los datos confeccionados y la misma estimación, y comparamos esto con las estimaciones o del Inventario Nacional de Emisiones. Nuestra primera experiencia, digamos, fue reproducir el Inventario Nacional de Emisiones. Vale decir, es mostrar que lo podíamos hacer tal cual el Inventario Nacional de Emisiones. Y lo hicimos así. Y luego que pudimos reproducir el Inventario Nacional de Emisiones, entonces revisamos la metodología del Inventario Nacional de Emisiones para ver dónde podíamos nosotros agregar, digamos, mejoras a ese inventario, si teníamos algunas observaciones sobre el propio inventario, y agregar esas mejoras en nuestra metodología que contribuiría, digamos, a nuestro criterio con una mejor estimación. Bien, y acá digo, ¿qué cosa se ha hecho en el Perú justamente, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho en el Perú es, de un lado, las emisiones del año 94, se ha publicado el Inventario Nacional de Emisiones del año de 1994, pero esto se ha publicado en el año 2001, como les decía, que es la primera comunicación nacional del cambio climático. En el año 2010 se publicó la segunda comunicación nacional, pero con referencia al cálculo del inventario en el año 2000. En el año 2013 hubo un proyecto que se llamó Plan CC, que hizo un inventario para el año 2009. También es un inventario paralelo. Nosotros en el año 2013 y en el año 2016 hemos publicado dos estimaciones, pero es en un periodo continuo. Vale decir, nuestras estimaciones, lo que hicimos fue tener desde 1990 hasta el año 2014. A diferencia de los inventarios, que en ese momento solamente habían dos inventarios para 2 años, para el año 1994 y para el año 2000. En el año 2014, justamente para la COP que se desarrolló acá en Perú, en Lima, se publicó, digamos, por parte del Ministerio del Ambiente el inventario para el año 2000, con el cual habrían 3 inventarios, pero posteriormente se hicieron corrección a estos inventarios. Salió una tercera comunicación nacional del cambio climático en el año 2015 y 2016, publicando nuevos inventarios del año 2000, 2005, 2010 y 2012. Estos inventarios reestiman los inventarios anteriores, quiere decir, ya no consideran el año 94 para los inventarios, y hacen nuevos cálculos de los inventarios del año 2000, que ya estaba publicado, se incorpora el año 2005, se recalcula el inventario del año 2010 y se incorpora un nuevo inventario del año 2012. Después les voy a explicar por qué esos cambios. Y nosotros como SEC hemos tenido también, en el año 2016, hemos hecho una estimación para una sola región en Perú, para un solo departamento, llamamos acá, una región o un estado. Para Loreto hemos publicado sus estimaciones de gases de efecto invernadero del año 2005 al año 2014. Bien, la metodología que utilizamos es del IPCC del año 96 o del 2006, y ahí se han ido haciendo las adecuaciones a estos productos. Bien, como objetivos del SEC, probablemente estamos ahí muy alineados a lo de Brasil, porque venimos de ahí, digamos, es el origen. Es poner a disposición las estimaciones de emisiones de gases de efecto invernadero en forma consistente y accesible. Cuando estamos hablando de poner a disposición las estimaciones es porque lo ponemos en una web. También simultáneamente ponemos los manuales de cómo se han confeccionado las emisiones, los datos, la información, de dónde se ha obtenido la información, de forma que las personas que consultan puedan tener una idea de cómo se han hecho los cálculos, cuáles son los datos que se han utilizado, dónde podrían acceder los datos, y eventualmente ellos mismos hacer sus cálculos y poner en sus propias metodologías, hacer algunas adecuaciones para sus trabajos. Ello también implica ampliar la capacidad de la sociedad civil para comprender las tendencias relacionadas con las emisiones de gases de efecto invernadero y discutir un poco las implicaciones en las políticas públicas. En cuanto a los productos, tenemos una estimación anual de principales gases de efecto invernadero en los sectores económicos que corresponden.
Como les decía, las notas metodológicas de cada sector están publicadas, donde explicamos cómo se han hecho cada uno de los cálculos. También hay un análisis de la calidad de los datos, calificamos los datos, eso también se hace en Brasil. Y bueno, en la plataforma pública se pone a disposición tanto los datos, los cálculos, las metodologías, las fuentes de datos para que el público pueda revisarlo. Bien, como este es un proceso de las experiencias, bueno, hemos divulgado los resultados, también acá hemos tomado muchas de las iniciativas de Brasil que nos han ayudado enormemente a avanzar más rápido probablemente que ellos. Y entonces hemos divulgado afiches para que la población en general entienda, y esto está en la web también, cuáles son las actividades que generan más gases por sector, por medida, por fuente de emisión, cómo comparamos nuestras emisiones en relación al resto del mundo. Se han hecho presentaciones públicas de las estimaciones que hicimos y también, digamos, ha estado en la televisión informando sobre el trabajo y las estimaciones, con lo cual evidentemente ya se llega a un público bastante amplio, porque el lenguaje que usa la televisión es muy sencillo y busca, digamos, informar de la noticia y de la importancia que tienen estas estimaciones. También, por ejemplo, recientemente el gobierno de Loreto, bajo la estimación que hicimos para ese departamento, esa región, presentó oficialmente los resultados de las emisiones de gases de efecto invernadero, haciéndolo propio, como sus propios resultados. Ahora, esto porque les decía que en el Perú se publican el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, pero en este momento tenemos solo para 4 años. Y de otro lado, no se hace eso en el nivel más regional, territorial, de menor escala. Nosotros llamamos departamentos, pueden ser estados o provincias o regiones, y esto nosotros intentamos hacer algunas innovaciones para ver cómo se comportarían los gases de efecto invernadero a nivel de las regiones. Esto lo consideramos que era importante para las regiones porque es allí donde se van a tener que encontrar las medidas de mitigación de gases de efecto invernadero. También aparecieron en las noticias en la primera presentación como que Perú era el segundo país en el tercer mundo o en el mundo en tener el sistema de estimación de gases de efecto invernadero, y esto porque venía desde Brasil, que es la sede. Se ha también divulgado en la academia, ¿no? Y también aparecimos ya en el último inventario, en el informe del tercer inventario de gases de efecto invernadero, aparecemos como en el reporte, digamos, que hace el Estado peruano, como las iniciativas privadas y de la sociedad civil para la gestión de gases de efecto invernadero. Bueno, estos son algunos resultados que hemos ido presentando, por ejemplo, las estimaciones de gases de efecto invernadero en Perú en las categorías que señala el IPCC, en relación a procesos industriales, el sector residuos, agropecuario, energía y cambio de uso de la tierra. En este caso tenemos las estimaciones del año de 1990 al año 2014. Todo eso es público, les decía, buscamos comunicar esto en millones de toneladas de CO2 equivalente. Y bueno, en esta gráfica lo que buscamos es enlazar con qué está pasando con las emisiones y qué está pasando con el Producto Bruto Interno. Por ejemplo, en los datos, sin considerar el sector de cambio de uso de la tierra, encontramos un coeficiente de correlación entre las emisiones de 4 sectores con relación al Producto Bruto Interno de 99.49%. Vale decir, el crecimiento de la actividad económica y el crecimiento del país también genera incremento de las emisiones. Estos son otros resultados. También hicimos una estimación, digamos, como un piloto a nivel de departamentos, y en Perú somos 24 departamentos o regiones o estados. Y lo que encontramos fue, por ejemplo, que, bueno, la capital tenía, Lima, la mayor cantidad de emisiones, y en segundo lugar o tercer lugar aparecen los departamentos que son amazónicos, pero el sector emisor de las emisiones son distintos. Por ejemplo, en la capital el mayor emisor es el sector energía,
mientras que en los departamentos amazónicos el mayor emisor es el sector de cambio de uso de la tierra, ¿no? Tenemos otros departamentos en la sierra como Apurímac, Huancavelica, que son departamentos más pobres en el país y cuya principal fuente de emisión es la agropecuaria. Entonces, esto nos va mostrando, digamos, cómo se comportan las emisiones a nivel de los departamentos. Y les decía que el Inventario Nacional de Emisiones solo publica las emisiones a nivel nacional. Entonces, no, viendo esos inventarios, no podría ser para un lector fácil saber dónde están las emisiones. Bueno, como consecuencia de ese ensayo, posteriormente hicimos una estimación solo para una región con muchos más años, que es para el departamento de Loreto, que está acá en la zona amazónica, ya es colindante con el Ecuador, Brasil y Colombia. Y por ejemplo, en este sector que tenemos acá, los 5 sectores, y acá tenemos la emisión nacional y la emisión de la región. Lo que vemos que en esta región sería responsable del 10% de las emisiones nacionales, pero son 24 departamentos. ¿Qué quiere decir? Que si dividiéramos las emisiones por departamento, esta región está emitiendo mucho más que el promedio de los departamentos. Ahora, cuando se hacen las emisiones sin cambio de uso de la tierra para este departamento, sus emisiones representarían el 2.9% de las emisiones nacionales. Ahora, también acá se hizo la comparación entre las emisiones de la región Loreto con respecto al nacional. Por ejemplo, a nivel nacional se emiten 86.742 miles de toneladas de CO2 equivalentes y la región Loreto emite en cambio de uso de la tierra 14.900 de ellas, y que hacen el 17.2% del total nacional de emisiones en el sector cambio de uso de la tierra. Bien, entonces podemos ir detectando estas cosas. Vale decir, en la región Loreto, las emisiones de procesos industriales es casi cero, la participación de la industria, de la agricultura es muy pequeña, 0.9 del total nacional, pero el tema principalmente está en cambio de uso de la tierra, un poco en energía. Ahora decimos, ¿y cuánto aporta Loreto al Producto Bruto Interno Nacional? Entonces aporta el 2.1 al Producto Bruto Interno Nacional y genera el 10% de las emisiones. Acá calculamos la tasa de crecimiento de las emisiones para Loreto sin el cambio de uso de la tierra, y vemos que las emisiones crecían en 2.4%, mientras que el PIB está creciendo en 3.5%. Eso ya es en esta tabla ya es la desagregación. Bueno, acá vemos efectivamente cambio de uso de la tierra para el año 2012 ha sido la principal fuente de emisión de Loreto, 86%, en segundo lugar la energía y bueno, los demás sectores. También acá es un cálculo de emisiones per cápita en toneladas de CO2 por habitantes de Loreto, y decimos en Loreto, per cápitamente cada habitante emite 17.2 toneladas de CO2 equivalentes, mientras que el promedio nacional es 5.7. Quiere decir, Loreto estaría por encima del promedio nacional por el tema de cambio de uso de la tierra. Acá hicimos una comparación también de las emisiones para el año 2010, por ejemplo, basado en el primer informe bienal del gobierno del año 2014, y con las emisiones calculadas por el SEC Perú. Y entonces vemos acá el informe bienal declara 124.109 millones de toneladas de CO2 equivalente en emisiones, mientras que el SEC Perú estimó para ese año de 172.934, que da una divergencia de 39% con la estimación, digamos, oficial. Luego, esta era la primera estimación o el primer informe que hizo el gobierno respecto al año 2010, pero como les había mencionado, se volvió a calcular las emisiones del año 2010 en la tercera comunicación nacional, que publica las emisiones del mismo año 2010. El
el gobierno ya declara 170.366 millones de toneladas de CO2 equivalente, a diferencia de la estimación anterior que había declarado 124.109 toneladas. Y nosotros volvimos a estimar, esto es un sistema que va cambiando de acuerdo a la mejora metodológica, a las adecuaciones, a los datos también, porque algunos datos se van confirmando en el tiempo, algunos, cuando hacemos la estimación, son resultados todavía parciales o preliminares y luego se van confirmando. ¿Qué quiere decir? Ha habido diferencias metodológicas muy claramente en cambio de uso de la tierra en la primera estimación, que evidentemente la nuestra fue mucho más grande que la del gobierno. Pero fíjense, en la segunda estimación, en la segunda publicación que hace el Ministerio del Ambiente, corrigiendo la información anterior, la publicación anterior, publica ya una cantidad mayor de emisiones en el sector de cambio de uso de la tierra, y nosotros también volvimos a hacer una estimación y ya las brechas se van disminuyendo. Vale decir, acá justamente esto ha sido un aporte del SEC hacia las estimaciones oficiales. De otro lado, el Ministerio del Ambiente ha publicado ahora un sistema que se llama Infocarbono, en el cual ya las emisiones, las formas de hacer las estimaciones de las comunicaciones nacionales ya son publicadas, como se hacen, las fuentes de datos que han utilizado. Vale decir, se ha transparentado la información. Antes de ello era simplemente el inventario nacional, una sola comunicación, no había explicación de cómo se hacía el cálculo de las emisiones, ni de las fuentes de datos para el cálculo de emisiones, y ahora, digamos, eso ha mejorado enormemente también desde la comunicación del Ministerio del Ambiente. Un poco acá también, hablando de las experiencias del SEC Perú, un poco el tema de la institucionalización del colectivo, porque esto, les decía, es una iniciativa de la sociedad civil y académica, y en realidad hemos hecho cuatro trabajos. Uno, la del año 90 hasta el año 2013, estimar las emisiones por cada año, que es el primer resultado que les presenté. A nivel departamental, que les dije, fue un ensayo que hicimos con los 24 departamentos. A nivel de la región Loreto, que ya tomamos una base de datos mayor, pero solo para una región. Y luego una actualización que hicimos en nuevas metodologías para el año 2014. Entonces, en este proceso han habido 3 instituciones que han dado soporte, digamos, a esta iniciativa. En el sector agropecuario ha estado la Fundación para el Desarrollo Agrario, que siempre ha participado; en el cambio de uso de la tierra, el Centro de Datos para la Conservación; y en la estimación de residuos, Ciudad Saludable. Mientras que en el sector energía y en procesos industriales sí ha habido cambios. En algún caso ha participado una institución que es Pronaturaleza, en algunos casos hubo que recurrir a algunos consultores, y en la última estimación se ha incorporado a Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, que esperamos que nos pueda dar, digamos, la estabilidad en ese sector, además que ha sido un gran aliado en esta fase. Entonces, algunos temas que hemos estado discutiendo en esto de cómo hacer de esto una institucionalidad sin llegar a crear otra organización, sino como un colectivo de instituciones interesadas, digamos, en hacer esas estimaciones sin divulgarlos a la comunidad. Bien, en suscribir una carta de colaboración entre instituciones para hacer estos trabajos, tener una mesa técnica, digamos, donde discutimos qué vamos a hacer, nuestras estrategias, nuestras metodologías, compartir la información. También es un esquema abierto, admisión de nuevos miembros, estuvo Pronaturaleza, ahora está DAR, entonces estamos muy abiertos. Hemos visitado también algunas otras instituciones, universidades, para que estas se adscriban, digamos, y todavía estamos en ese proceso, sobre todo para esos 2 últimos sectores en que queremos tener mayor estabilidad. Bien, de alguna forma, reconocer que estas 3 instituciones que han estado participando en todo el proceso le han dado cierta estabilidad, digamos, a este grupo, a este colectivo. Y entonces,
decíamos, también nos preguntábamos, ¿y por qué las estimaciones paralelas? Y muchos han comentado también sobre esto. Por un lado, entendemos o entendimos inicialmente que las estimaciones oficiales no se cuestionan, se toman como dadas. Y las estimaciones oficiales, que en el momento que iniciamos, que habían solo dos, del año 94 y del año 2000, solo publicaban la tabla de las estimaciones. No era muy claro cómo se habían hecho los cálculos, qué datos habían utilizado. Entonces, hasta antes de eso era como que esto es lo oficial y no se tiene que cuestionar y entonces hay que utilizarlo simplemente. Bueno, entonces pudimos ver cómo se hicieron las estimaciones y pudimos presentar nuestras propias estimaciones. ¿Por qué? Porque se requiere una mayor transparencia en conocer cómo se estiman las emisiones y además que esas informaciones sean de uso público, para que el público también las pueda entender y las pueda utilizar. También porque para la sociedad lograr la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero es un desafío, pero también es una oportunidad de lograr patrones más sustentables en la producción y el consumo. Los sectores económicos se van a tener que ajustar. También porque el cambio climático en realidad nos impacta a todos, a la sociedad, a la economía, a los sectores, a la población. El cálculo de las emisiones evidentemente es una herramienta para las medidas de mitigación y por eso que quisimos llegar a la estimación regional o departamental o estadual, para que ellos también la puedan usar a nivel de los gobiernos regionales. Para cuantificarla se aplica una metodología comparable y a veces cuando presentamos para las personas tienen dudas, si nuestra metodología no es suficiente, no es válida, si estamos haciendo cosas que no son correctas. Y siempre decimos que utilizamos la metodología del IPCC y en realidad nuestras diferencias, digamos, con las estimaciones oficiales a veces son de la fuente de datos que utilizamos o un cálculo de un dato que no existe o de repente es la propia metodología o consideramos más productos o menos productos, una cosa así. Vale decir, nosotros trabajamos desde el punto de vista que hacemos lo que consideramos que es mejor para la estimación. Esto se realiza a nivel nacional, a nivel regional, nosotros ya lo introdujimos acá en Perú, no existían. A nivel per cápita o por producto, le estaba señalando cuánto emitía Loreto respecto al nacional, o lo podemos hacer por producto, cuánto emite un litro de leche, un kilo de carne, en fin. Las estimaciones alternativas permiten la mejora de los datos públicos y les había comentado que ha mejorado la información o la forma de comunicación del Ministerio del Ambiente respecto a las emisiones para el público usuario. Bien, ya para cerrar esto, un poco reflexionar sobre el uso en políticas públicas de las emisiones. Por un lado, en el comercio, y el comercio está yendo a un nivel de comercio etiquetado, digamos, cuánto emite cada producto en la huella de carbono, cuántas emisiones genera consumir cada producto, y esto va a tener validez para el comercio también internacional, para el comercio interno, también por el tema de la salud, de los ecosistemas, de las personas. Las políticas de reducción de emisiones de los agentes económicos evidentemente pueden cambiar su competitividad cuando las normativas indiquen que aquellos productos que son, digamos, más emisores van a tener que reducir sus emisiones para participar del comercio porque estamos yendo a un comercio más etiquetado o para ajustarse, digamos, a los lineamientos que ha puesto el país en las negociaciones. Esto podría aumentar el costo de producción de los productores o de las empresas y cambiar sus condiciones de competitividad. También para limitar emisiones tóxicas, para mejorar la salud de las personas y de los ecosistemas. También esto implica ir a una eficiencia energética mayor o la introducción de nuevos procesos en la gestión productiva, promover las fuentes renovables de energía y un cambio en la matriz energética, pero también implica un conjunto de oportunidades para participar en mercados de carbono o en proyectos, y en esto estamos intentando conversar con las regiones, hacerles ver que si ellos hacen sus estimaciones regionales, o incluso a un menor nivel, acá nosotros usamos el departamento y luego a un menor nivel son las provincias, o por ejemplo acá en una ciudad
como Lima, que tiene 10 millones de habitantes, a nivel de los distritos del gobierno local. Entonces podríamos mejorar mucho la gestión de las emisiones y también de las medidas de mitigación de las emisiones. Bien, eso es lo que puedo comentar sobre las experiencias en Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, Waldemar, por tu presentación muy clara, y recordarles a la audiencia que luego de finalizadas las 3 presentaciones, si tienen consultas específicas sobre alguna de las exposiciones, pueden hacerlas ya en ese espacio. En este momento vamos entonces a dar inicio a lo que es la presentación de Tasso Acevedo. Tasso, yo voy a pasar las presentaciones y tú me indicas, a medida que tengo que pasar el slide, si es que me distraigo un momento y no lo paso acorde a tu necesidad. ¿Se puede mostrar la pantalla? ¿Por aquí? Ahí estamos viendo ya mi pantalla. Si quieres la paso yo directamente. En la pantalla los asistentes ya están viendo tu presentación. Es que cambié unas cosas aquí rápidamente en cuanto... Ah, perfecto, entonces no hay problema. Te doy el panel de mando y ahí entonces vamos a ver tu pantalla directamente. Tú le das mostrar tu pantalla y ahí ya... Perfecto, ahí estamos viendo tu presentación, tu pantalla. Está bien. Entonces, rápidamente, el SEGIO es un proyecto que está en tres países, y toda la información que estamos presentando aquí, y todos los datos y todo se puede ser accesado por este website, que es el seg.org. Y hay también una iniciativa en India, aparte de Perú y Brasil, con datos de 2007 a 2012, están trabajando en una serie más comprida ahora también. Entonces, el SEG es una iniciativa del Observatorio de Clima, que es un conjunto grande de bastantes organizaciones en Brasil, todas que tienen, por diferentes ángulos, tienen programas relacionados con cambio climático, desde organizaciones internacionales hasta organizaciones bien locales del país. Dentro de este grupo de organizaciones, lembrando que el Observatorio del Clima no es una organización, es una red, entonces no tiene personalidad jurídica. Todo este proyecto es hecho con el soporte jurídico de Fundación Avina. Y entonces, dentro de estas organizaciones hay 4 que son los que operan el sistema, haciendo los cálculos y las estimativas de emisiones, que hasta hoy han sido el Instituto de Energía y Medio Ambiente, que trabaja con energía e industria, y Maflora, que hace el trabajo con agricultura, y CLEI con los residuos, y Amazon, hasta la colección 4, que es la que está más actual, ha hecho todo, que es cambio del suelo y bosques. Y este cuarto ahora, en la próxima edición, empieza a ser hecho por otra organización, también socia de Observatorio de Clima, que es IPAN. Entonces, básicamente, lo que se hace es promover una base de datos abierta, totalmente abierta y gratuita y disponible, sobre emisiones de gases de efecto invernadero en el país, o en los países que son presentados. Actualmente, para Brasil, tenemos estimativas anuales de emisiones desde los años 70, entonces de 1970 a 2015. El único excepción es en cambios de suelo, que empieza en 1990. Es una base bien completa, posee incluso más datos de más años de que cualquier de los datos oficiales presentes en Brasil hoy. Incluye todos los gases y todos los sectores cubiertos por los guías de IPCC, y cómo utilizamos la metodología del Inventario Nacional de Emisiones de Brasil. Incluimos también todos los niveles de desagregación de los datos del Inventario Nacional, y acrecentamos algunas desagregaciones de datos sectoriales que todavía no están desagregados del inventario. Al total son como 600 fuentes de emisiones que son consideradas en este trabajo. Y para eso alocamos las emisiones
en los 27 estados brasileños. Y actualmente estamos consiguiendo alocar 96% de las emisiones. Es decir, que conseguimos decir en qué estado está asignada esta emisión en 96% del dado. Es, bastante cosa. Y actualmente la base de datos tiene 4 millones de datasets, de puntos de datos, ¿no? Todo bien abierto y disponible. Todos los datos son, como dice, abiertos, gratuitos. Producimos, além de los datos que están en la base en la web, relatorios analíticos sobre las emisiones y un poco, y hablamos también sobre la implementación de políticas de clima en Brasil y relacionamos con los padrones de emisiones. Y producimos también lo que llamamos de Science-Based Climate Policy Proposals, que Carlos va a hablar un poquito más de esto, cómo aplicamos. Todo que producimos está disponible en un website. Cuando entras en la plataforma de Brasil, la que aparece ahí, tienes toda la información de la metodología, la base de datos, todas las informaciones de los seminarios que hacemos para presentar los datos. Hay una biblioteca de infográficos y formas de ver los datos de forma más interesante. También se puede bajar toda la base de datos completa en una planilla bien grande con todos los datos para consulta. Y se puede consultar los datos online a cualquier tiempo, tanto para todos los sectores conjuntos, o se puede hacer todo detallado. Por ejemplo, entrar en detalles de emisiones de cada parte de un sector específico. Entonces, tú puedes responder preguntas como, por ejemplo, ¿cuánto las vacas emiten de metano en el estado de Rio Grande do Sul o São Paulo, no sé, en 1973? Y ahí tú puedes obtener el dato. Entonces, es bien completo. Y todo lo que tú ves en las pantallas se puede bajar tanto cuanto un gráfico aquí como las tablas también con los datos que ahí están. Entonces la idea es que uno pueda ver con bastante detalle todo lo que son emisiones, remociones, todos los tipos de gases y para todo el territorio nacional o para otras partes del territorio. También hay una posibilidad de ver los datos por estado. Y ahí se puede tener una idea, comparar los estados y tener ¿cómo se dice? Una tabla con todos los datos resumidos del estado para utilización, infográficos de estados y todo más. Producimos estos infográficos como por ejemplo, que muestra un cuadro general de cómo están las emisiones en Brasil en el año 2015, un poco de los datos históricos. Voy a hablar un poquito más de esto más a frente, pero básicamente una visión general de cómo son las emisiones en Brasil, qué posición está en el ranking global y cosas como esto. Hay un de estos gráficos para cada estado de Brasil, por ejemplo. Anualmente conducimos un seminario nacional sobre emisiones de gases de efecto invernadero en Brasil, y donde presentamos los datos. Entonces el próximo seminario va a ser la última semana de octubre. Vamos a presentar los datos hasta el año 2016, y hacemos siempre un debate de políticas públicas con convidados, invitados. Y por ejemplo, el año pasado el foco de nuestro seminario ha sido la descarbonización de la economía brasileña hasta 2050, desafíos y todo. Entonces es siempre una oportunidad de debate, presentación, discusión con todos. Hablando un poquito de las emisiones de Brasil, apenas para tener una idea de cosas que se puede sacar de ahí. Por ejemplo, las emisiones en 2015, estas son las emisiones brutas, sin contar las remociones, han sido de 1.9 millones de toneladas de CO2. Como pueden ver, es como que más de 10 veces las emisiones así, por ejemplo, de Perú. Y esto hace con que Brasil sea la sexta mayor emisión de gases de efecto invernadero del mundo, con 2.9% de las emisiones estimadas, las emisiones globales, ¿no? Después de China, Estados Unidos, India, Rusia, Indonesia, ¿no? Tasso, discúlpame un momento, que si tú puedes expandir la presentación un poco más, ponerlo en modo presentación, porque estamos viendo un poco reducida la pantalla.
Si le puedes dar presentación, modo presentación, y ahí se puede ver más fácilmente. Ahí está, perfecto, gracias. Está bien. Entonces, bueno, voy directo. Siempre presentamos los dados también con diferentes formas de visualización. Entonces, aquí, por ejemplo, es solo un ejemplo que tú puedes ver los dados en la base de datos, tanto en las emisiones de carbono equivalente, por ejemplo, GWP, GTP, con los factores de conversión del segundo relatorio de IPCC o de cuarto, de quinto. Entonces, hay varias opciones para ver los datos de formas que sea comparable con otras cosas que se hacen en el mundo, ¿no? Los datos que estoy presentando aquí están todos en GWP con los factores de conversión del segundo Assessment Report del IPCC, pero podría ser de cualquier uno de los otros, apenas para comparar, porque es el más común que es utilizado, ¿no? Pero también se puede ver los dados por cada uno de los gases, si quiere, ¿no? Las emisiones de Brasil tienen un padrón bien incomún para un país que tiene bastantes emisiones, como uno de los 10 mayores emisores, pero común para países que tienen mucho cambio de uso del suelo. Entonces, lo que hace con que se fluctúen mucho las emisiones con base en lo que pasa con la deforestación y otros cambios de uso del suelo. Entonces, aquí lo que vemos es que las emisiones cayeron brutalmente en Brasil entre 2004 y 2005 hasta el año 2010, y desde entonces está como que estable, ¿no? Con pequeña tendencia de crecimiento. Y eso esencialmente es por cuenta de la queda de la deforestación que ocurrió en este periodo en Brasil. Pero si sacamos, por ejemplo, los datos de cambios del suelo para ver los datos sin cambios del suelo, podemos volver hasta los años 70 y lo que vemos es que el padrón de crecimiento de nuestras emisiones es casi continuo durante todo el tiempo de análisis. Y solamente cuando tenemos recesión, alta recesión, como por ejemplo aquí en 2009, 2010, 2008, 2009, y ahora más recientemente 2015, es que tenemos reducción en los otros sectores. Pero aparte de esto, son emisiones crecientes y especialmente en la parte de la energía, que aunque Brasil sea un país que tenga intensidad de emisiones energéticas más baja que otros países industrializados, es una emisión que crece a tasas bastante expresivas, ¿no? Otra forma de visualizar los datos que tenemos ahí en la plataforma es ver los datos por actividad económica. Entonces, lo que hacemos es desagregar los datos que están, cuando ustedes ven a la izquierda, son los datos en la forma como IPCC determina que se hacen las estimativas con base en los inventarios, con bases en un método que evita que se haga contaje dupla y otras cosas más, pero desagregamos estos datos en sectores de la economía y se puede ver que, por ejemplo, el sector agropecuario, cuando se considera el cambio del suelo debido a la agropecuaria, las emisiones directas de agropecuaria, las emisiones de energía relacionadas a la agropecuaria, se ve que el sector de agropecuaria responde por casi 70% de las emisiones de Brasil, seguido por el sector de transportes, ¿no? El otro uso interesante de los datos es entender un poco cómo se distribuyen las emisiones por los estados brasileños. Entonces, lo que vemos aquí es organizado por lo que emite más para los que emiten menos los estados brasileños, y vemos que los dos estados que más emiten son Pará y Mato Grosso, que son estados en la Amazonía, que tienen proporcionalmente una población mucho pequeña comparada con estados como São Paulo, Minas Gerais y otros. Pero son los estados que tienen la mayor emisión precisamente porque tienen la mayor parte de la deforestación y también son estados de grande participación agropecuaria. Y después vemos que los siguientes son Minas Gerais, que también tiene bastante agropecuaria y todavía tiene deforestación en Cerrado, y São Paulo, que es el gran emisor de energía en Brasil. Entonces, hay también la mayor parte de la población.
Y lo interesante es que cuando sacas, si tú sacas la información de cambios de suelo y yo voy a mantener los estados aquí en la misma secuencia que están aquí, lo que se ve es que se cambia bastante qué son los que más emiten. Entonces, São Paulo, Minas Gerais y después Rio de Janeiro y Rio Grande do Sul se destacan fuertemente. Y lo que vemos en los estados que están al lado derecho de este gráfico, permanecen los menores emisores siempre y son los estados también de la región nordeste, que también son los estados que deben sufrir más con los impactos del cambio climático, que muestra lo que nos muestra que todo esto de la desigualdad causada por temas de clima entre los que emiten y los que sufren con las emisiones también se puede verificar dentro de un país y no solo entre países, ¿no? Pero es bien claro esto en el caso brasileño. Por último, quería les mostrar este gráfico que muestra, vemos que la parte, hay una parte que está así con un verde más clarito, así rasurado. Esto es lo que serían las remociones. Entonces, las emisiones totales de Brasil son considerando todos los niveles del gráfico, pero si tú sacas esta parte verde más claro, que es la parte de remoción, tú tienes cuánto sería la emisión líquida, ¿no? Y vemos que en Brasil tenemos bastantes remociones, especialmente por la cuestión de bosques, y ahí también se puede ver en este gráfico que era la meta que tenemos en Brasil de reducción de emisiones frente a un escenario proyectado que ha sido propuesta en 2009 como la preparatoria para la Conferencia de Clima de Copenhague. Y nuestra meta para 2020 era reducir 37% en relación a esta tendencia que ha sido proyectada. Y vemos que por esta proyección que hicimos con base en lo histórico reciente, Brasil sí podría cumplir con la meta de 2020. Aunque hay muchas dudas con los recientes crecimientos de la deforestación en los últimos años, ¿no? Especialmente el 2015 y 2016, y todavía en 2017 que continúa creciendo. Yo voy a parar por aquí y después respondemos a preguntas con el tiempo de esto. Excelente, Tasso, muy amable, muy clara tu presentación. Tasso estaba presentando como coordinador de SEG y Biomapas del Observatorio de Clima de Perio la presentación de esta plataforma y los datos específicos para Brasil. Ahora vamos a continuar entonces, según la agenda prevista, con la presentación de Carlos Ritti, que es secretario ejecutivo del Observatorio del Clima, el que va a presentar el uso de los datos de SEG en las plataformas públicas de Brasil. Carlos, te voy a dar en este momento el panel de mando, y tenés ya habilitado el micrófono para poderte ver y escuchar. Carlos, estamos esperando para ver tu pantalla y oírte. Creo que Carlos tiene un mínimo problema para conectar su audio. Carlos. Mientras Carlos puede conectarse, Tasso, nos están solicitando desde los asistentes si podríamos publicar también tu presentación. Te solicito si nos la puedes enviar mientras estamos desarrollando el seminario por mail, así ya la podemos cargar en la sección documentos y que los asistentes puedan descargarla en la sección determinada para tales fines. Sí, claro, envío enseguida. Gracias. Carlos. Paula? Sí. Paula? Oi, Fernanda. Carlos me llamó ahora por teléfono, dice que pasó lo mismo que pasó con Tasso. Cuando tú transfieres para él la pantalla, cierra todo.
E aí ele está Eh, entrando novamente, Está pero entrando me llamó nuevamente. ahora por teléfono, ¿ok? Perfecto. Le pedimos unas disculpas entonces a los asistentes por estos pequeños detalles técnicos, pero Carlos ya veo que está entrando nuevamente para poder compartir su pantalla. Ahí, Carlos, ya estás como presentador y creo que te vamos a ver y escuchar. Muito bem, muito obrigado. Em primeiro lugar, eu vou falar em português, eu prometo falar devagar, despacito. Vejam bem, eu disse que eu vou falar despacito e não vou cantar despacito. Acho que vai ser melhor para todos. E vou fazer uma apresentação que é complementar ao que o Tasso já trouxe, ao que o Vader trago algumas informações da perspectiva do Observatório do Clima, da contribuição do SEG para o empoderamento, para um aumento da nossa capacidade de incidência no debate sobre mudanças climáticas no Brasil. Em primeiro lugar, acho que vale a pena falar um pouquinho da história do Observatório do Clima. É uma rede que foi criada em 2002, completamos este ano 15 anos, e que é formada basicamente por organizações não governamentais e movimentos sociais. O Observatório trabalha para promover um avanço no enfrentamento do desafio das mudanças climáticas pelo Brasil, em especial sob a perspectiva de políticas públicas federais e também nos posicionamentos que o Brasil assume nas negociações multilaterais sobre o tema de mudanças climáticas, em especial na Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima. Então, essa é a rede, o Tasso já apresentou, uma rede formada por em torno de 40 organizações, há organizações membros, também temos observadores dentro da rede, todos buscam trabalhar de forma integrada em rede para a construção de posicionamentos e então trazer as contribuições da rede para o debate sobre mudanças climáticas no Brasil. Ainda um pouquinho sobre o que nós pretendemos fazer. A gente trabalha em especial para que o governo brasileiro estabeleça políticas públicas efetivas para a mitigação e adaptação do Brasil às mudanças climáticas, para que o Brasil contribua efetivamente para o avanço das negociações internacionais de clima com base nas recomendações da ciência, ou seja, ciência climática, e para que o Brasil assuma compromissos próprios junto à comunidade internacional que sejam proporcionais, compatíveis com a sua capacidade, com a sua responsabilidade e também com o nível de emergência climática. E o trabalho do observatório, como no exemplo do SEG, é a produção de informações, seja por membros individualmente, ou seja pelos membros coletivamente, de forma integrada, coordenada, como é no exemplo do SEG, a produção de dados, a partir de dados, informações, análises e recomendações que alimentam as nossas ações para a incidência política, aliadas a um trabalho forte de comunicação. Acho que a origem do observatório, de início foram 26 organizações que criaram a rede. Desde o início foram definidos princípios, objetivos e compromissos que devem ser assumidos por todos que desejam fazer parte da rede, e a governança da rede ainda hoje é compartilhada. Temos um comitê de coordenação formado por diferentes organizações. O número de organizações desse comitê de coordenação variou ao longo do tempo entre 4 e 7 organizações, hoje são 4, e estamos no momento, inclusive, aí de análise de como fortalecer a nossa própria governança. Os nossos processos decisórios eles são simplificados, são tomados por consenso, com definição de prazos para consulta entre os membros, e aqueles que se manifestam ajudem, e que têm o desejo de se manifestar, eles ajudam na formação dos posicionamentos e das propostas do Observatório do Clima.
O financiamento histórico das nossas atividades se deu, em especial, através do apoio de membros. Muitos dos membros ou aportavam recursos para o desenvolvimento de atividades do Observatório do Clima, ou contribuíam diretamente para que um estudo fosse desenvolvido, uma reunião fosse realizada, um evento, um seminário, uma conferência fosse realizada, e trazendo isso como uma contribuição individual para o Observatório do Clima, né? Como eu mencionei, os nossos processos decisórios são simplificados, consenso entre aqueles que se manifestam. Havendo consenso, definir-se um posicionamento da rede. Quando não há consenso entre os membros, e são raros os casos onde isso não acontece, porque o diálogo é muito positivo e muito de alto nível de qualidade, de contribuição e de engajamento dos membros. Quando isso não acontece, as manifestações são individuais. Tem sempre o estímulo para que todos façam parte dos processos, das nossas reuniões e na formulação de nossas contribuições e posicionamentos. Bom, historicamente, ainda uma contribuição que o Observatório do Clima teve de relevante ainda antes do SEG, em 2013, foi em 2009, com a apresentação deste documento, com diretrizes para a formulação de políticas públicas sobre mudanças climáticas no Brasil. Este documento trouxe informações sobre os diferentes setores e diferentes aspectos das mudanças climáticas, tanto no que diz respeito a emissões e mitigação das mudanças climáticas, a redução das emissões de gases de efeito estufa, como também a adaptação e no financiamento das ações para mitigação e adaptação. Essa contribuição acabou sendo integrada ao processo formal de formulação da Política Nacional de Mudanças do Clima do Brasil, e chegou a ser apresentado como uma proposta de um dos parlamentares que estava envolvido no processo. Ele assumiu a proposição da sociedade civil através do Observatório do Clima como a sua proposta para a Política Nacional de Mudanças Climáticas, e isso resultou em contribuições, elementos importantes que nós fizemos lá atrás, dos que propusemos lá atrás, serem refletidos na Política Nacional de Mudanças Climáticas do Brasil, que foi aprovada em 2009. É muito importante ressaltar que, ao longo da nossa história, em geral, a ação e a dinâmica de trabalho da rede do Observatório do Clima foi pautada por momentos de muita efervescência, como no caso dessa formulação de propostas para políticas públicas sobre mudanças climáticas, mas em momentos em que a rede teve um comportamento muito mais reativo. Se o governo anunciava a taxa de desmatamento, nós comentávamos. Se o governo abria um processo para a construção de políticas públicas, nós buscávamos nos engajar. E a gente não... em poucas oportunidades, nós éramos, de fato, agentes que ajudavam a pautar o debate, né, a orientar o debate sobre o tema. Com o advento do SEG, além de todo esse trabalho técnico de altíssima qualidade, nós tivemos condição de, junto ao apoio de organizações, entre elas a Avina e outros financiadores, de assegurar recursos para criar uma estrutura para o Observatório do Clima. Então, eu sou o secretário executivo, essa posição de secretaria executiva ela só se estabeleceu após o nosso sucesso no início do desenvolvimento e do financiamento do projeto SEG. E junto com a Secretaria Executiva, nós tivemos, né, a coordenação técnica, que é um trabalho fantástico a cargo do Tasso Azevedo. E, ao longo do tempo, a partir do nosso segundo ano, após um ano e meio, nós tivemos condição de contratar 2 pessoas para a comunicação. Então, tivemos um coordenador de comunicação trabalhando integralmente para o Observatório do Clima.
E isso veio associado a um fortalecimento do trabalho coordenado entre os membros, um fortalecimento do trabalho em rede. O SEG é um excelente exemplo de como isso se dá, né? Temos a coordenação do TASSO, as organizações que contribuem para o desenvolvimento e produção dos dados e desenvolvimento das análises, e vários outros membros contribuem, seja com a revisão de relatórios, de estudos de produtos, ou seja, na disseminação das informações. Aí também o advento do SEG nos permitiu pela primeira vez captar recursos direcionados para a rede, né, para as atividades da rede e em rede, né, através desse trabalho coordenado entre os membros. E a produção dos dados, junto com essa estrutura mínima fortalecida, forte, nos permitiu aumentar a nossa capacidade de incidência. A produção de dados de qualidade, a transparência nas informações, a abertura dos dados, como demonstrado pelo Tasso e também pelo Valdemar, o que ocorre no Peru, a abertura dos dados para que todos possam baixá-los, utilizá-los da forma como lhes for conveniente, tornou o observatório, aumentou a nossa condição de referência sobre o debate geral, no debate geral sobre mudanças climáticas. E, além disso, né, permitiu que a gente mudasse aquela dinâmica de trabalho antes predominantemente reativa para uma ação muito mais propositiva, de pautar o debate sobre mudanças climáticas, pautar o debate sobre compromissos, sobre políticas públicas, compromissos brasileiros, e sem que a gente, mudando completamente de momentos em que a gente apenas reagia. E eu acho que alguns exemplos importantes, né, de contribuições do SEG, os relatórios analíticos, a partir dos dados, as equipes a equipe técnica do SEG, as diferentes instituições, produzem relatórios individuais, analíticos, e que explicam os dados, apontam tendências dos dados e trazem também recomendações específicas setoriais para políticas públicas no Brasil, e isso acaba sendo sintetizado num relatório chamado de síntese, documento síntese de todas aquelas contribuições, em que nós trazemos para uma incidência num nível mais macro, né, como, por exemplo, dos documentos mais recentes lançados, que traziam as estimativas de emissões até 2014, nós nos aproveitamos aqueles documentos no momento de grande debate sobre a meta brasileira para a negociação do Acordo de Paris, e acabamos incorporando uma proposta nossa de meta para o Brasil, através de um processo coordenado também de formulação de propostas, uma proposta da contribuição nacionalmente determinada do Brasil, através de uma contribuição dos membros do SEG, né? Isso aqui é um recorte. Os relatórios analíticos do SEG, eles trazem recomendações de diferentes naturezas, entre elas também sobre a governança de clima no Brasil, como o Estado brasileiro, como o governo brasileiro coordena as ações para a implementação das políticas e dos compromissos, para que o Brasil cumpra com seus compromissos assumidos internacionalmente, aqueles que fazem parte do nosso arcabouço legal. E apenas, talvez para finalizar e demonstrar o quão importante tem sido a contribuição do SEG para o fortalecimento do Observatório do Clima e da sua capacidade de incidência no debate sobre mudanças climáticas, está justamente aquilo que me referi há pouco, a proposta do Observatório do Clima para a contribuição nacionalmente determinada no Brasil. Então, nós formulamos essa proposta a partir de análises desde do relatório do IPCC, o limite
de aquecimento global abaixo dos 2 graus, e olhamos as emissões históricas do Brasil e partimos do pressuposto que, desde 2020, o Brasil atingiria suas metas, e se atingisse suas metas, nós recomendamos tanto um limite para as emissões brasileiras em 2030, como referências de orçamento de emissões, ou orçamento de carbono, nos períodos de 2021 a 2025, peço desculpas, está 2015, mas é 2025, e de 2026 a 2030. Esta proposta do Observatório do Clima, que já trazia a recomendação de que o Brasil assumisse uma meta absoluta de redução das suas emissões entre 2025 e 2030, foi importantíssima para a discussão sobre a INDC do Brasil, que veio a ser publicada meses depois. Nós apresentamos essa proposta em junho de 2015, e em setembro de 2015 o governo brasileiro, através da ex-presidente Dilma, leva a Nova York a INDC brasileira, trazendo uma meta de redução absoluta das emissões. Ainda não no patamar que nós propusemos, mas na direção correta, que era da redução de emissões de gases de efeito estufa. E isso nós temos a segurança de dizer que, como nós somos os únicos a formular uma proposta no formato de uma INDC e apresentar essa proposta recomendando meta de redução absoluta, isso acabou, de fato, influenciando na formulação da proposta de compromissos do Brasil para o acordo que vinha sendo negociado, que foi o Acordo de Paris. Eu paro por aqui, né, para que a gente tenha algum tempo aí para debates, e fico à disposição para responder as perguntas que me forem formuladas. Muito obrigado. Excelente, Carlos. Muchas gracias por tu presentación. Y sí, vamos a dar espacio entonces a las preguntas de la audiencia. Vamos a iniciar con 2 preguntas que nos formula Alexander Sandoval. Una primera pregunta, voy a formular las dos, una es para Tasso y para Waldemar, que dice concretamente cuáles son las medidas o mecanismos implementados por el Estado para la reducción del CO2, en cuanto a políticas públicas, cuál o cómo ha sido la participación de la sociedad civil, del sector académico y de manera particular del sector industrial. Y después, bueno, les doy espacio para esta pregunta, después voy con la segunda formulación de Alexander, que es concretamente para Tasso. Están todos con los micrófonos habilitados, y los dejo para que den la respuesta entonces de Alexander. Sugiro que o Carlos responda a esta primeira. Excelente. Carlos. Bom, Puedo volver a leer si tú quieres. Não, para responder o que o Estado está fazendo no Brasil para a redução de emissões, de fato, a gente tem que falar um pouquinho sobre o passado. Entre 2004 e, vamos dizer, 2009 e 2010, houve uma redução significativa do desmatamento na Amazônia, em especial na Amazônia, e de taxas elevadíssimas, de 2,8 milhões de hectares no ano, para algo em torno de 700, 800 mil hectares ano, e o que foi seguido de reduções até o ano de 2012, em um patamar em torno de 5 mil quilômetros quadrados. Essa foi a principal contribuição, como o Tasso mostrou no gráfico de emissões históricas, foi a principal contribuição do Brasil para a redução das suas emissões e das emissões globais de gases de efeito estufa. Foi uma contribuição significativa, se levarmos em consideração o efeito global, a diferença entre as emissões brasileiras de 2004 e 2005 para patamares de hoje. O Brasil provavelmente teve, se não a maior, uma das maiores reduções de emissões
em relação à contribuição histórica, num período que não havia compromissos obrigatórios, né? A partir de 2009, quando se estabelece a Política Nacional de Mudanças Climáticas, nós assumimos metas no âmbito doméstico, metas legalmente vinculantes no âmbito doméstico, mas junto à comunidade internacional ainda consideradas voluntárias. Isso foi a grande contribuição. Como o Tasso demonstrou, de outros setores nós vemos as emissões aumentando sistematicamente. No entanto, nós vivemos um momento muito difícil e de muita contradição. O Brasil foi uma das primeiras grandes economias a ratificar o Acordo de Paris, no ano passado, e logo após o final do processo de impeachment da presidente Dilma, o presidente assinou a carta de ratificação do Acordo de Paris, e sendo que a discussão no Congresso Nacional havia sido muito rápida e sem grandes controvérsias. Só que hoje nós vivemos um momento de muita instabilidade e de grandes retrocessos em políticas de clima. Então, por mais que o próprio presidente Temer tenha já reafirmado que o Brasil tem um compromisso com o Acordo de Paris, o que está acontecendo hoje é que a gente vê propostas como redução protegidas, redução dos direitos de populações indígenas, flexibilização da legislação ambiental, entre outras, elas estão avançando e com a anuência da presidência da República pela instabilidade política que nós vivemos. O presidente depende de muitos votos no Congresso para aprovar reformas e também para se proteger de investigações, de denúncias de corrupção que pesam sobre ele. E, em virtude disso, ele tem feito concessões muito grandes que nos colocam num risco de trajetória crescente de emissões de gases de efeito estufa daqui para frente, porque a tendência é, se tudo o que vem sendo prometido acontecer, nós veremos mais desmatamento e também associado ao desmatamento mais violência no campo, infelizmente. Então, hoje, inclusive, as nossas metas para 2020, a gente pode dizer que nós não temos certeza se o Brasil irá conseguir entregar as reduções prometidas e tampouco se irá conseguir reduzir as suas emissões conforme aquilo que está na NDC brasileira. E isso, só para concluir, é agravado pelo fato do Brasil ter congelado os gastos públicos em patamares muito baixos, através de uma emenda constitucional, em áreas como meio ambiente, ciência, tecnologia e inovação, educação, entre outros, né? Então há muito pouco espaço para inovação e talvez a gente acabe enfrentando dificuldades mesmo para cumprir com os compromissos assumidos. Gracias, Carlos. Vamos a hacer con una pregunta de Omar Valencia, que Omar pregunta para Waldemar Mercado, que dice: varios países han hecho el cambio de LULUCF a FLOW, siguiendo la propia metodología actualizada por el IPCC. ¿Por qué no se ha hecho esta actualización de categoría aún para los inventarios de Perú? Y pregunta si es para guardar una continuidad con los inventarios previos. Perdón, este último no escuché bien porque la conexión está un poco baja. Pregunta si ese cambio no se ha hecho ¿por qué no se ha hecho esa actualización de categoría para los inventarios en el caso de Perú? Y es pregunta para mantener una continuidad con los inventarios previos. Ya. Bueno, en el caso de Perú, como les decía, hubo un primer inventario el año de 1994, en razón de que para ese año se habían hecho unos censos nacionales. Pero estos inventarios se hicieron en el año 2000, utilizando la metodología del IPCC del año 96. Esas mismas metodologías se utilizaron en el año 2000, para el inventario del año 2000. Pero con ocasión de la COP
que se iba a hacer en Perú en el año 2014, en diciembre del 2014, se utilizó tanto el IPCC 96 como el IPCC 2006, donde involucró, digamos, algunas metodologías, pero dentro del IPCC 2006. En este momento tenemos el sector de cambio de uso de la tierra, con algunas subsectores, pero está dentro del IPCC 96 y 2006. Mucho de esto también depende de la disponibilidad de los datos. Tenemos dentro de uso de suelos, cambio de uso de suelos, cambios en bioma y otros stock leñosos, como tala, leña, incendio en bosques primarios, incremento de la biomasa, por ejemplo, y cultivos perennes, que sería la capturas, la conversión de bosques y praderas a praderas agrícolas, y el abandono de tierras cultivadas, las emisiones y absorciones en el suelo y de otros gases. Todavía, digamos, hay dificultades en el tema de la contabilización de las emisiones, sobre todo en el sector CUT, en relación a la información y a los datos. En este caso, la propuesta de TASO de hacer esto con los mapas de los biomas georreferenciados va a ayudar enormemente a esa actualización. Es lo que podría comentar. Quiero, tal vez para acrescentar apenas de que desde el punto de vista de la contabilidad no hace ninguna diferencia hacer el cálculo separado de agricultura y el LULUCF o hacer la cuenta como AFOLU. Es apenas una diferencia de la forma de organizar los datos, pero el contenido de emisiones es exactamente lo mismo. Exacto. Excelente. No sé, Waldemar, si tú quieres agregar algo más. No, está bien. Pasamos ya a una pregunta que es para Tasso, con respecto a la comunicación de estos programas. ¿Cuál ha sido la respuesta? Pregunta Willor Méndez de Costa Rica. La prensa, la comunicación para que los programas sean más efectivos. Que ha existido además, ¿no? No entendí la primera parte porque hubo ¿Cuál ha sido la respuesta de la prensa? Ahora no escucho nada. Paula, creo que perdí. Ahora no se escucha. Pero entendí que algo con la prensa, no sé. Entonces, Ahora no se escucha nada. ¿me escucha? Ahora sí. Ahora sí. El hecho es que, voy a decir en dos partes. Uno es que la primera cosa que podemos decir es que la prensa utiliza los datos de SEG con mucho, pero mucho más frecuencia que los datos del inventario ahora, de los datos oficiales, por una cuestión muy simple. Es que los datos están mucho más simples de accesar e entender. Entonces, si tú quieres accesar los datos oficiales de Brasil, aunque ahora hay incluso un sistema web, pero no tiene desagregación de los datos, no se puede bajar todos los datos conjuntos, es difícil de manejar. Entonces, para la prensa, es como que lo que producimos es muy simple de utilizar, entonces tú vas a ver esto mucho bien utilizado por ellos. Esa es una parte. La parte que es importante es que, aunque sea una estimación independiente, los datos, cuando comparados, por ejemplo, las emisiones líquidas de los datos oficiales del inventario, por ejemplo, de 2010, que es el último inventario, con las estimativas que producimos, la diferencia está en torno de 1% o menos en el dado total. Entonces, es muy coincidente los dos datos, ¿no? Pero una cosa que es bien importante es que el SEG ha proporcionado una posibilidad de discutir las cuestiones de emisiones a un nivel de sectores que antes no había. Es decir,
se puede discutir, por ejemplo, las emisiones del sector de transporte por dentro del sector de transporte. ¿Qué pasa con los ómnibus? ¿Qué pasa con los coches, los automóviles particulares, los camiones? ¿Qué es que emite más? ¿En qué región que está emitiendo más? ¿Qué son los impactos de las escollas de sistemas modales diferentes? Incluso ahorita estamos teniendo una discusión sobre el nuevo régimen de soporte del sector automovilístico, y toda la cuestión de emisiones está bien puesta en debate y todo más. Entonces, y eso ha permitido que la imprensa tenga pueda aprofundar y hacer cuestiones y todo más, mucho más específicas y directas, por cuenta de que los datos digamos, son mucho más amigables de accesar, y también son más completos en la forma de desagregación. Entonces estimula más un debate. Perfecto, Tasso. Voy a ir con una pregunta general para todos los panelistas. Tenemos más preguntas, pero se nos ha extendido un poco el seminario y supongo que todos tienen una agenda apretada. Voy a formular una pregunta más y ustedes nos indican si tienen un minuto más o prefieren que les hagamos llegar a sus correos personales las preguntas que quedan, porque muchas vienen dirigidas, ¿no? Voy a ir con esta de José Nicolás Molina, que es una pregunta en general, que dice que cómo ha sido la experiencia de asumir acciones de mitigación una vez que se han determinado las emisiones de GEI, sobre todo a nivel de sector, ¿no? Y por supuesto a nivel nacional. Y cuál un poco entonces pide ahondar un poco en la experiencia de la generación de políticas públicas a través de esta generación de inventarios. No sé quién quiere contestar la pregunta, porque es general. Sí, yo puedo empezar. Hay varios elementos que se podría pues, discutir para esto. Por ejemplo, toda la cuestión de las metas de reducción de emisiones, como Carlos ha mostrado, han sido fuertemente basadas en los datos de inventarios y estimativas de emisiones, ¿no? Entonces, si tú no tienes una idea de qué son las trayectorias, de cómo esto está funcionando, es muy difícil proponer metas que sean por lo menos un poco, como se dice, ambiciosas, ¿no? Sino tiene que ser muy general. El otro es que ahora, para algunos documentos que son producidos dentro del gobierno para manejar políticas públicas, y voy a dar dos ejemplos, que están incorporando las estimativas de emisiones como parte del proceso decisorio. Uno, o de reporte. Entonces, uno es el sistema de monitoreo de la deforestación, que ahora publica, a partir de este año va a publicar datos de emisiones juntos. Es decir, que cuando publicas los datos de deforestación, se publica una estimativa de las emisiones relacionadas, ¿no? El segundo, y eso tiene implicaciones importantes, porque en esto está basado, por ejemplo, el sistema de pagos por reducción de las emisiones de deforestación a través del Fondo Amazonía, con contribuciones de Noruega y Alemania y otros, por ejemplo. Solo como ejemplo. El segundo ejemplo, interesante, es el ejemplo del sistema de planeamiento del sector energético de Brasil, que ahora está incorporando, en todas las veces que publican su estudio anual de proyección para los próximos 10 años de expansión del sector energético, ellos hacen un cálculo de cuánto serán las emisiones para cada uno de los años del planeamiento, ¿no? Entonces, y esto ahora puede se tornar un ítem, ¿no? Un criterio de decisión sobre qué aportes van a ser hechos en los diferentes sectores o subsectores de energía, ¿no? Entonces son dos ejemplos de cómo se puede utilizar esto directamente.
Bueno, yo les puedo comentar en el caso de Perú, hay un poco esta percepción de lo que está manifestando Tasso de que las emisiones deben llegar a un nivel de contabilidad mayor que la nacional. Y le decíamos que nosotros tenemos en este momento 4 estimaciones nacionales en años bien distintos. Pero de otro lado, ciertamente hay los compromisos del gobierno por disminuir la deforestación que implica las concesiones forestales, un poco evitar la minería ilegal, la extracción ilegal. Pero de otro lado también están las demandas sociales. Entonces el gobierno también ha ido o tiene planes de construcción de nuevas vías en la zona de la Amazonía, y lo cual, digamos, contrapone con estas medidas de reducción de emisiones. De otro lado, hay algunos elementos que se han venido trabajando. Ha habido un documento que se llama el Plan contra el Cambio Climático, donde se ha proyectado, digamos, las emisiones, cómo serían las emisiones, digamos, en la tendencia, si es que nada pasara, y luego cuánto se podría reducir entre lo posible y lo requerido por la ciencia para llegar, digamos, a esta reducción. Y dentro del cual se ha trazado una serie de estrategias, digamos, que incluyen la agroforestería, el mejor control de la minería, el cambio de la matriz energética, que de hecho ya se ha dado fuertemente, el de petróleo a gas. En la agricultura, por ejemplo, el gobierno ha estado promoviendo el cultivo de la quinoa a raíz del Año Internacional de la Quinoa para reemplazar al arroz, que emite mucho. La agricultura orgánica, la mejora del plantel lechero, que es otra de las fuentes emisoras. Y recientemente también se ha dado la ley del mecanismo de retribución de servicios ecosistémicos. En fin, hay una serie de propuestas, digamos, desde las políticas públicas para actuar. Se han estado haciendo los estudios de las curvas de abatimiento, quiere decir, dentro de estas propuestas, dónde convendría reducir o dónde deberían las políticas públicas apostar por la reducción de emisiones, en la medida de que todas medidas, cada una de estas propuestas tiene un costo económico, pero cada una puede reducir las emisiones en cantidades distintas. Entonces está en todo ese trabajo, digamos, dentro de este contexto. Waldemar, hay una persona que Roberto Vallejos, que pregunta que cuáles son los avances que ha desarrollado estas estimaciones en las municipalidades en el Perú, y se pregunta si estos se adecúan a la política nacional del ambiente. Ya, bueno, no hemos desarrollado a nivel de municipalidades, primero porque no hemos hecho estimaciones a nivel de municipios. Sí han habido, digamos, interés de algunos municipios de Lima por el cálculo, pero esto tiene que ver mucho con la base de datos que exista a ese nivel, y en el nivel regional, cuando hicimos la experiencia de hacer ese cálculo, hemos encontrado dificultad en los datos, porque trabajamos, primeramente, que no generamos nosotros los datos, trabajamos con datos públicos, datos que estén publicados, que estén registrados, y entonces, y cuando no hay los datos, entonces tenemos que hacer algún método de cálculo del dato inexistente, o hay series de datos que, si bien existen los datos, existen solo para algunos años y no para todos los años, entonces hay que completar los datos, o en algunos casos los datos no es público, existe el dato pero está en el sector privado, y eso requiere un costo para obtenerlo, o requerimos de que esta información nos puedan facilitar. No hemos llegado al nivel municipal, sí hemos tenido algunas conversaciones si se podría hacer a nivel municipal, pero no hemos explorado más allá, digamos, de esa iniciativa. Excelente, Waldemar. Tenemos muchas preguntas más, y yo creo que tendríamos que cerrar. Yo no sé, ustedes me confirman si quieren que hagamos una pregunta más, si no, igualmente no vamos a llegar a preguntar todo. Agradecerle a los asistentes el nivel de preguntas que nos han hecho llegar,
y bueno, siempre es bueno también que quede algo en el tintero para poder seguir avanzando. Ustedes me dirán, pero entiendo que todos tienen sus compromisos, Carlos, Tasso y Waldemar. Carlos, no te escuchamos. Sí, yo tengo que atender una otra llamada. Perdón, Carlos, no te escuchamos, podrías repetir tu comentario, disculpa. Sí, perdón. Tengo una reunión en 15 minutos, entonces tengo que salir ahora, pero si quieren enviarme por email o alguna pregunta, estaré feliz de responderla. Perfecto. Muchas gracias. Sí, agradecerles de parte del Centro Regional de Cambio Climático a Tasso Acevedo, a Waldemar Mercado y a Carlos Rittel por sus presentaciones en el día de hoy. Han sido muy claras, han aportado mucho al conocimiento sobre la estimación de emisiones de gases y bueno, y fundamentalmente cómo esto se puede aplicar también en la toma de decisiones. Para nosotros, de parte del centro, agradecerles también a Fernanda Ferreira, de Fundación Avina, quien ha estado en la coordinación de todo este seminario el día de hoy, decirle a los asistentes que les haremos llegar las presentaciones de los 3 exponentes del día de hoy, junto con la grabación. Nosotros generalmente las grabaciones y las presentaciones las dejamos los días martes, en el blog del Centro Regional de Cambio Climático. Ahí pueden acceder a las grabaciones y a los resultados de todos los seminarios que organizamos desde el centro. Igualmente, como las presentaciones hay veces que quedan disponibles en el momento y muchos quieren verla, me comprometo que en el final del día a todos los asistentes les haremos llegar las presentaciones de los 3 casos presentados el día de hoy. De mi parte agradecerles y bueno, les doy la palabra a ustedes para que puedan despedirse. Muchas gracias. Muchas gracias también, Paula, y a todos que nos acompañaron, a Waldemar, al Tasso. Este é um diálogo muito importante e colocou o observatório à disposição para contribuir com outros momentos como esse. Muito, muito obrigado. Muchas gracias, Carlos. Bueno, gracias por invitarme a participar de este seminario. Creo que estamos trabajando en lo mismo y también a los asistentes por sus preguntas. Y bueno, si me hacen llegar las preguntas por correo los podré responder y estoy a disposición de ustedes. Gracias. Muchas gracias. Que tengan todos muy buenas tardes y nos estamos comunicando a la brevedad. Gracias, un saludo a todos. Muy agradecido. Gracias.